esquina a comprar chocolates y está lloviendo. Y para no mojarte, pues te pones una chompita de lana. Pregunta, ¿la chompita de lana va a cumplir con tus expectativas de no mojarte? No me va a mojar igual de todas formas. Mm, ¿Te va a mojar igual? Tal vez peor. Me voy a mojar igual. No me va a cubrir completamente. Ya. Tratas de decir entonces que la chompa de lana no impide el paso del agua Sí. y digamos que la absorbe, ¿no ve? Sí. Entonces, si no te quieres mojar en la lluvia, ¿qué deberías usar? Un rompevientos o algo de ese material. Ok, porque te aísla, ¿verdad? Sí. Bueno, el filósofo Niklas Luhmann, en base a los pensamientos de los profesores chilenos Maturana y Varela, han desarrollado el concepto de autopoiesis, que es una propiedad de los sistemas que tiene que ver con su relación con el exterior. Me explico. Un sistema, como les decía, son elementos interrelacionados. Cada elemento tiene una función. Al mismo tiempo, existen subsistemas estructurales y funcionales dentro del sistema. El sistema, en teoría, debe ser autopoiético. Es decir, para existir, para que funcione el sistema, no necesita nada de afuera. Es más, cuando un elemento externo al sistema intenta ingresar en el funcionamiento interno, a eso en términos de teoría de los sistemas se le llama interferencia. Ahora bien, los sistemas deberían impedir que los elementos externos ingresen al interior del sistema y suplan las funciones que los elementos del sistema deberían dar. Es decir, los sistemas deberían ser autopoiéticos. Los sistemas regular y normalmente son autopoiéticos. Ejemplo, a ver, achacata, Sí, Karen. ¿Quién limpia tu sangre? Bueno, internamente, ¿no ve? el oxígeno. No, con razón estás estudiando derecho. Hay un órgano en tu cuerpo que filtra la sangre sucia. Al corazón, doctor, ¿cierto? Ah, Tampoco. ¿quién limpia la sangre? El corazón bombea la sangre. Recibe sangre sucia y bombea sangre limpia. Pero ¿quién la filtra? Bueno, ¿qué órgano filtra? Nadie sabe, nadie supo. El Hay un, hígado. Los riñones, Los riñones, doctor. ya, los riñones. Ya. Por tanto, Achagata, tú necesitas de alguna cosa externa para limpiar tu sangre, para filtrar tu sangre. no, doctor. Ya, por tanto, tu sistema es autopoiético. ¿Está bien? Para existir, para funcionar, no necesita nada de afuera. Pero ¿será posible que alguna vez tus riñones se arruinen? Sí, doctor, creo que por esa razón algunos donan sus riñones a otras personas que tienen una
una padecencia. un padecimiento, Exacto. un mal funcionamiento. Y bueno, a veces los riñones dejan de funcionar. Cuando los riñones de una persona dejan de funcionar, necesitan un tratamiento casi diario para que una máquina filtre su sangre. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tratamiento? Diálisis. Diálisis. A ver, Vania Cecilia, ¿qué te voy a decir, Vania o Cecilia? Porque creo que hay otra Cecilia. Cecilia, doctor. Ok, Cecilia. A ver, si tú tuvieras que someterte a un tratamiento de diálisis, ¿te irías de viaje una semana, digamos, al Chapare de vacaciones? No, Bueno, yo no me iría ni normalmente de viaje al Chapare porque está un poco fea la situación, pero bueno, no, ¿por qué? porque dependo de mis diálisis. Si son diarios, yo estaría incumpliendo contra eso, entonces tengo que seguir con mi tratamiento. Y si no sigues el tratamiento, Me puede afectar, ¿no? Mi sangre no se oxigenaría. Tendría mm, acúmulo incluso de mis riñones. te mueres, Sí, literalmente. Por consiguiente, has dejado de ser autopoietica. sí. ¿Está bien? A ver, ¿qué máquinas suplen el funcionamiento de órganos del cuerpo humano? Los sextoy no cuentan, pero hay máquinas que suplen el funcionamiento de órganos del cuerpo humano. Los respiradores puede ser igual. Ya los respiradores a los pulmones. Bueno, una Sí. parte del Ujú. funcionamiento de los pulmones. Después, bueno, la diálisis que cumple la función del filtrado de la sangre. ¿Qué más? Un marcapasos, doctor. ¿Ya qué función cumple? No ayuda al corazón en lo que se bombear A sangre, que, ¿no? a que no a bombear, sino a que no se detenga. Se detiene el corazón y el marcapaso le da una pequeña carga eléctrica para que siga latiendo. Los dientes postizos, por ejemplo, que son lo más, la prótesis más común, y así sucesivamente. Algunos suplen una función fundamental como el marcapasos, la diálisis. Con otros, pues desarrollas tu vida completamente, pero cuando existe un proceso de intervención, pues uno deja de ser autopoyético. Entonces la autopoiesis es como estar impermeabilizado, es decir, estás cerrado a lo externo y solo lo interno es lo que funciona. La teoría contemporánea de los sistemas nos habla de que los sistemas son todos autopoyéticos y el mejor ejemplo de sistema es un ser vivo. Pero si pensamos en el sistema jurídico como sistema, pensemos en la naturaleza autopoyética del sistema jurídico. Aquí la cosa se complica. El sistema jurídico es un sistema, pero a priori el sistema jurídico tiene dos campos. Voy a llamar campos, utilizando la terminología del filósofo francés Pierre Bourdieu. A ver, Cecilia, Doctor. ¿cuál era la forma en la que distinguíamos el derecho público del derecho privado? Mm, por su autonomía. No, Mm, ¿quién mm, va a responder?
A ver, Mauricio Reinaga, Reynoso, Reinoga. Buen día, doctor. Un día. ¿Cómo Que, es? que el derecho, el público era por el jus, mientras que el derecho privado era lex, me acuerdo de eso. Ya, esas son las terminologías que manejamos. ¿Qué Ujú. más? Mientras que en el derecho privado existía la autonomía de las partes. Eso no me acuerdo, doctor. Achacata. Em, en el derecho público está lo que es el principio de la legalidad y en el principio privado es el principio de la voluntad entre las partes. Estamos cerca. El principio del derecho público es solo se hace lo que la ley dispone, genéricamente llamado principio de legalidad. Y en el derecho privado, el principio es todo lo que no está prohibido está permitido. Por consiguiente, de por sí ya tienes dos formas distintas de hacer derecho. Por ejemplo, Mauro, ¿estás ahí, Mauro? Chao. Sí, doctor. Pregunta, hablando de derecho universitario. En el estatuto de la universidad, cuando habla de las atribuciones del consejo universitario, no dice revisar los actos del consejo facultativo. A ver, el consejo universitario es superior al consejo facultativo, ¿no ve? Ujú. Pero entre las atribuciones del consejo universitario no dice revisar las actuaciones o fiscalizar al consejo facultativo. Ya. Pregunta, ¿el consejo universitario podrá revisar los actos del consejo facultativo alegando que todo lo que no está prohibido está permitido y que en el estatuto no está prohibido que el consejo universitario fiscalice al facultativo? ¿Eso puede ocurrir? Considero que sí, doctor. ¿Sí puedes revisar? Sí. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, doctor? La universidad es derecho público. ¿Cuál era el principio del derecho Ah, público? ya. De legalidad, ¿Y cuál es el principio de la legalidad? que todo se tiene que regir en base a la ley. Solo se puede realizar o solo se puede hacer lo que la ley dispone. Ujú. Entonces, si la ley no le permite al consejo universitario revisar, no puede Entonces no puede. alegar un principio del derecho privado. No puede. ¿Está bien? Ah, ya. Sí, doctor. Gracias. Ya. Si entre las atribuciones del rector no está rascarse y sacarse los piojos, ¿puede hacerlo, Mauricio? Perdón, doctor, no le escuché, estaba anotando. Entre las atribuciones del rector no está el hecho de que se rasque la cabeza y se saque los piojos. ¿Puede hacerlo? Mm, En su calidad de rector, no, No, no puede. No está escrito. porque no está escrito. Ujú. Está claro. Sí. Pero tú podrías hacer una apuesta con tu amigo el Brian. Seguro vos eres del Bilster. No le voy a ningún equipo boliviano. Bueno, boliviano. Entonces, ¿le vas a dónde? ¿A Boca de la Argentina o al de España, que se llama, donde juega Messi, Barcelona? El Barça. Ujú. ¿Les vas al Barça? No, tampoco, pero está bien. Ya, el Barcelona es el Bilster de España, pero. Sí. Y Boca es el Bilster de Argentina. Digamos que haces una apuesta con tu amigo el Brian para ver cuál de los dos equipos gana. Y la apuesta en tu caso es, si pierdes, te vas a disfrazar de pollo y vas a dar una vuelta por la Plaza Colón.
Ya. Eso podía ser ejecutado judicialmente, si se ha dado por escrito. Bueno, en el sentido de apuesta no, porque no está prohibido. Pero digamos, tú te obligas a través de un contrato a disfrazarte de pollo y dar una vuelta por la Plaza Colón. ¿Puede ocurrir un contrato así? Sí, porque hemos firmado, hemos acordado algo entre las dos partes. Ya, pero ninguna ley dice el Mauricio se puede disfrazar de pollo y dar Ujú. una vuelta por la Plaza Colón. Sí, no está en ningún lado. Claro, pero esto es derecho privado. Y en Ujú. derecho privado uno puede hacer todo lo que no esté prohibido. ¿Está prohibido disfrazarse de pollo? No, ¿Está prohibido que un pollo dé vueltas por la Plaza Colón? tampoco. Entonces lo puedes hacer. Sí. Sí, listo, así de simple. Ujú. ¿Se entienden? Sí, Sí. sí, todo claro. A ver, Yasmín y Ivana, Sí, doctor, buen día. ya. Entonces, el derecho es jus y lex, son como campos o como espacios. Pregunta, ¿los derechos humanos son jus o lex? Aquí Doctor, es sería donde, justo, porque jus, porque eso hace lo que la ley manda. ya, ¿estás de acuerdo? Los derechos humanos son jus. Doctor, bueno, se había mencionado que en los derechos internacionales en materia de derechos humanos puede haber interferencia porque es un derecho público. Sí, sí, sí. Estoy repasando lo que hemos visto. El jus, los derechos humanos es derecho público, aunque los derechos civiles y políticos en su ejercicio pueden entenderse o deben entenderse como lex en algunas partes, pero en la esencia los derechos humanos son derecho público. Pero un tratado de derechos humanos o jurisprudencia interamericana pueden generar una interferencia en el derecho interno. Pero esa interferencia no puede existir en temas como impuestos, porque en temas de impuestos sí hay una prohibición expresa. Eso quiere decir que en el derecho público existen dos: un derecho público internacionalizado y un derecho público autopoyético. Eso todavía está en el tema número 1 en el libro. ¿Está claro? Sí, doctor. A ver, lo que voy a hacer ahorita es explicar los siguientes elementos. Teorías, principios y reglas. Relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Entre las teorías tenemos dos: monismo, dualismo e internacionalismo. Monismo viene de mono, que quiere decir uno. Dualismo viene de dos. Monismo y dualismo son las teorías clásicas e internacionalismo es una teoría contemporánea o actual. Ahora bien, a ver, el monismo niega la existencia del sistema jurídico internacional. Entonces, ¿cómo se cumplen los tratados? Fácil, dice. Los tratados deben ser ratificados. Por tanto, al ratificarse, se vuelven ley interna del Estado.
Entonces, ¿por qué se cumplen los tratados? Porque son parte de su sistema jurídico. Al frente, el dualismo acepta la existencia del derecho internacional, pero este sistema jurídico internacional no es coercitivo. Por tanto, ¿cómo se cumple el sistema jurídico internacional? Igual que el monismo, al ser ratificados los tratados, se vuelven ley interna y al ser ley interna, el Estado está obligado a cumplirlo. Por tanto, ¿en qué se parece monismo y dualismo? En la ratificación para la validez del tratado. ¿No ven? Fabián, si se parecen en eso, ¿en qué no se parecen el monismo y el dualismo? En el que uno acepta la existencia del sistema internacional y el otro no. Ya. Existen 193 estados reconocidos por las Naciones Unidas y en total, digamos que son 204 estados en el mundo. Bajo la teoría del monismo, si existen 204 estados, ¿cuántos sistemas jurídicos existen? 204, la verdad no estoy seguro de mi respuesta. Para cada estado, un sistema jurídico. Para el dualismo, si existiesen 204 estados, ¿cuántos sistemas jurídicos existirían? 205, pues porque sería el internacional y todos los del resto. El sistema jurídico internacional cuenta como un nuevo sistema jurídico. Aunque intuyendo, pero es correcta la respuesta. Por tanto, por consiguiente, nos encontramos con la siguiente realidad. El monismo niega el derecho internacional, el dualismo lo acepta. Son teorías clásicas, porque al final de cuentas, en el presente ya es arcaico y estúpido negar la existencia del derecho internacional como sistema jurídico, porque ya se ha complejizado con los años. Podríamos decir que estas teorías eran asequibles antes del multilateralismo, un derecho internacional de corte bilateralista, pero en el nuevo derecho internacional no tiene ningún sentido. ¿Qué es el internacionalismo? El internacionalismo es que se aplicarán las normas internacionales sin necesidad de ratificación. ¿Está bien? Sin necesidad. Se aplicarán directamente. ¿Se entienden las tres teorías? Principios. Existen dos principios: supremacía y primacía. Para demostrar la esencia y diferencia entre ambos, vamos a revisar la Constitución boliviana y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Mauro, ¿estás ahí? Mauricio. Sí, Doc, aquí estoy. Ya, vas a leer el artículo 410, parágrafo segundo, la parte que estoy subrayando. Ya. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Aquí hay dos cosas que nos está diciendo. Lo primero es esto, vuelve a leer. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Ya, ¿qué dice esta frase? Que la Constitución es la norma suprema, pero del ordenamiento jurídico y hace la especificación que del boliviano, ¿no? ¿Sabes cuál es la palabra más importante de esta frase? ¿Cuál?
Suprema. Ahora, suprema quiere decir dos cosas. En la acepción coloquial, suprema, en especial en Argentina, quiere decir milanesa. Pero ese no es el significado que nos interesa. Sino de dónde viene la palabra política de suprema y viene de supremacía. ¿Qué quiere decir supremacía, Mauro? ¿Puedes leer? Que es la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Entonces es el grado más alto de todos. Entonces, cuando algo es supremo, ¿puede haber otra cosa que sea superior a esa cosa suprema? No. No. Entonces, en la jerarquía militar, ¿cuál sería el grado supremo? Mm, no, no estoy seguro. Bueno, grosso modo General. general, pero hay tres tipos Ujú. de general, ¿no? Sí. De ejército. General de brigada, de división y del ejército. Entonces, general del ejército. Entonces, ese es el grado supremo. Es decir, ahí superior militarmente ya no hay nada. Doctor, ¿y qué pasa con el Solo el capitán presidente. general del Estado? ¿No cuenta? El capitán general del Estado es el presidente. No está dentro formalmente del ejército. O sea, no está dentro de la jerarquía militar. El capitán general del Estado es el presidente y no tiene carrera militar. ¿Está bien, Brandon? Está bien, doctor. Ok. Mauro, lee la Sí. segunda frase. Y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. ¿Cuál es la palabra importante en esta segunda frase? Primacía. ¿Y qué quiere decir primacía? Bueno, como no sabe, no responde. ¿Puedes leer? La superioridad o ventaja de una persona o una cosa sobre otras de su misma especie. Ya. Entonces, una especie de ventaja. En esta definición hablamos del primus inter pares, pero primacía viene de primero. Ahora bien, cuando tú te encuentras con una señorita en una puerta y vos te haces al caballeroso, le vas a dar paso para que pase primero. Pregunta, ¿ella es superior a vos o no? No, No. ¿El hecho de que sea primero no le hace superior? no, Ok. Entonces, una cosa es la supremacía y otra cosa es la primacía. Es sí, decir, son conceptos que no están vinculados uno con el otro, ¿verdad? sí. Ya. Pero en Bolivia, en el caso de la Constitución, hemos vinculado. Es decir, la supremacía de la Constitución le otorga, además de supremacía, le da primacía. Por tanto, la Constitución es la superior y la primera en aplicarse. Son dos reglas distintas, pero vinculadas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Mauro, vas a leer esto otro. Lee este pinche articulito. Ya. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Perfecto. Volvé a leer esta frase.
se aplicarán de manera preferente sobre esta. Pregunta. Como verás, estamos analizando la norma, no estamos leyendo por leer como hacen con sus otros docentes. Aplicarse de manera preferente sobre esta, ¿será primacía o supremacía? Primacía, porque se le está dando la ventaja de aplicar primero. ¿Qué dicen los demás? Primacía, doctor, porque no está diciendo que sí o sí tienen que hacerlo, dice preferentemente. Ya. ¿Los demás tienen opinión? Sí, doctor, porque en la supremacía no hay nada más. Si fueras, si fuera supremacía, doctor, no daría preferencia, no daría opción de elegir. Por esa razón le da primacía. Y Ok. por esa razón Por consiguiente, llegamos a la siguiente conclusión. La regla de la supremacía no tiene excepción, pero la regla de la primacía sí tiene excepción. Es decir, la Constitución es la norma suprema y no existe ninguna regla que contradiga esta regla. Pero al enunciado, la Constitución goza de primacía, esta regla tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción, Mauricio? Doctor, la ¿Cuál es excepción la de excepción? ¿Cuál es la excepción a la regla de la primacía de la Constitución? la aplicación preferente ¿De quién? de los tratados que tengan que ver en materia de derechos humanos, que se No, declaren más favorables. que declaren más favorables. Este Ujú. es el otro enunciado fuerte, que declaren derechos más favorables. Por consiguiente, la regla absoluta es la Constitución es la norma suprema. La segunda regla, al ser una norma suprema, goza de primacía, pero esta primacía permanece mientras la Constitución reconozca derechos más favorables. Pero si un tratado de derechos humanos reconoce derechos más favorables, pues se aplicará el tratado. Pero sigue siendo la Constitución la norma suprema, ¿no ve? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Sí, Existe, por tanto, el concepto de supraconstitucionalidad de tratados en Bolivia. No. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. Creo que esta pregunta es para su materia. Cuando Epus se postuló, fundamentó de que no está en la Constitución, pero sí está en los derechos humanos, válido la de postulación, es un derecho humano. Sí, eso mentira. Lo que ¿Nos puede decía, explicar, por favor, doctor? bueno, es una explicación un poco larga. El desarrollo en sí o per se de la explicación, quizás más adelante, porque voy a tomar ese caso como ejemplo en el futuro. Pero les explico grosso modo lo siguiente. Todo está en la Convención Americana, artículo 24. En la Convención Americana vamos a encontrar, o artículo 23. Brandon, vas a leer el artículo 23 en la parte que yo te voy a decir que leas, te lo voy a dejar subrayadito. Adelante. Artículo 23, numeral 2. Está bien. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Ya. ¿Cuál es la palabra fuerte de esta frase? ¿En proceso penal? No, aquí. Volvé a leer esto. Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. ¿Cuál es la palabra fuerte de esta frase?
Exclusivamente. exclusivamente. Cuando se hace un análisis del numeral 2 del artículo 23, emerge el concepto de numerus clausus. Lo que quiere decir, no quiere decir que son números de Papá Noel, quiere decir que las únicas limitaciones al ejercicio de los derechos políticos son edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, capacidad mental o sentencia penal. Ariel, no, Brandon, ahí dice haber sido presidente o haber No, ejercido previamente el cargo, tampoco, doctor. no dice. Entonces la lógica es, al ser números clausus, dice, la Constitución boliviana ha violado este artículo, ha violado este exclusivamente, dice, y ha incorporado el requisito de la presidencia previa para el ejercicio del derecho político a ser presidente. ¿Se entiende el planteamiento de ellos? Brandon, ¿se entiende? Sí, doctor. Ya. Pero ¿qué dice la jurisprudencia interamericana? La jurisprudencia interamericana dice, sí son números clausus, pero sí se pueden complementar estos requisitos en base a los principios de legalidad, legitimidad, proporcionalidad. Es decir, legalidad porque se haya utilizado los elementos de la ley para esta complementación, legitimidad, que el pueblo esté de acuerdo, proporcionalidad, porque no debería corresponder a una cosa grande, es decir, si te has robado 5 pesos, eso no te va a invalidar el ser presidente, porque los presidentes roban más de 5 pesos, cosas así, proporcionalidad. Doctor, Eso, entonces, espera, terminar esto. La jurisprudencia dice, sí son números clausus, pero se puede complementar. Cuando la sentencia 8474-2017 hace un análisis de la jurisprudencia, se olvida de los principios de legalidad, legitimidad y proporcionalidad, y solo se queda con, sí son números clausus. Es como si tu papá te dijera, te quiero mucho, pero eres un sonso de miércoles. Y tú vas donde tus amigos y les dices, mi papá me quiere mucho porque me ha dicho que me quiere mucho, pero estás obviando el mensaje completo. ¿Ya? El Tribunal Constitucional, según mi opinión, ha cometido prevaricato porque cuando estaba haciendo la cita de la jurisprudencia, yo he leído todas las sentencias interamericanas sobre este tema, todas dicen, pero es posible modificarlas con legalidad, legitimidad y proporcionalidad. Por tanto, es ilegal esa sentencia. Pero se presume de constitucionalidad mientras no se pronuncie la Corte Interamericana. Ahora sí, adelante. en ese caso en el que la obvian por astucia o por ignorancia. Por astucia. ¿Sabes por qué? Porque en la sentencia interamericana ellos citan el párrafo, digamos, el párrafo 200, y en el párrafo 201 están los principios. Es más, en algunas sentencias, en el mismo párrafo están los principios. Y en todas las sentencias. No pueden decir, solo en la última sentencia están los principios. No, están en toditas las sentencias. Desde el primer momento en que la Corte ha hablado del numeral 2 del artículo 23, ha hablado de que ese exclusivamente está supeditado a los principios. Así que esos principios han sido obviados a propósito. Gracias por la aclaración, doctor. Ok. Está bien que me pregunten. Yo no me veo problema en que
En que me pregunten, por mí está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continúo. Con esto termino. El sábado tenemos actividad asincrónica. Pero no se alegren que esta parte no es tan fácil. Reglas. Profesor, estaba hablando sobre la supraconstitucionalidad y nos hemos quedado ahí. Sí, conclusión, No, no existe la supraconstitucionalidad. Lo único que existe es la primacía de los tratados de derechos humanos, cuando reconozcan derechos más favorables. Pero no existe. ¿Y alguna vez alguno de tus profesores había hablado de la supraconstitucionalidad de tratados? no. Por suerte. Hace 3 años todos los profesores eran muy ávidos diciendo supraconstitucionalidad de tratados. Ahora se han tranquilizado. Bueno, también yo he estado despotricando por todo lado y demostrando normativamente que no son supraconstitucionales. Pero creo que queda claro el hecho de que no existe la supraconstitucionalidad, ¿no ve? Sí, gracias. Ok. Analicemos las reglas. Una explicación más. La Constitución distingue 2 tipos de tratados. Están los tratados de derechos humanos por un lado y el resto de los tratados. Una forma un poco despectiva de decir. Así que vamos a hacer esto. A los tratados de derechos humanos le vamos a llamar lo mismo, pero al resto de los tratados no vale la pena llamarle el resto de los tratados. Le vamos a llamar tratados generales o los tratados. Listo. En la actividad que van a tener el sábado, ustedes van a tener que identificar en qué parte de la Constitución están alguna de estas reglas. Pero ojo, sí están. Regla número 1. Los tratados están dentro del sistema jurídico boliviano. Esta primera regla es monismo, dualismo o internacionalismo. Dualismo, Doc. Dualismo. ¿Y por qué no sería monismo? Porque el dualismo está aceptando. Ya, el dualismo no niega al derecho internacional y esto no está negando. Por consiguiente es dualista. Regla número 2. Los tratados necesitan ratificación. Esta regla monismo, dualismo o internacionalismo. Dualismo y monismo. Yo diría dualismo. ¿Por qué no diría monismo? Porque seguimos aceptando que sí está la existencia. Bueno, implícitamente no estamos negando al derecho internacional. Por consiguiente, sí se adecua más al dualismo. Tercera regla. Los tratados tienen el mismo rango que la ley. Cecilia, puedes leer el artículo 257, parágrafo 1, lo estoy subrayando. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Este 257 es coherente con esta regla que estoy poniendo. Tratados tienen rango de ley. ¿Bien? ¿Qué dices? ¿Sí o no?
Ya, Es más, puedo leer. a ver, adelante. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Ya. ¿Sí? Esto es coherente con lo que está aquí ahorita como reglas. Concretamente con la regla 3. No, no sé, doctor, sí. ¿Estás segura o estás La dudando? estoy dudando. A ver, los tratados ratificados forman parte del sistema jurídico. La regla número 1 dice los tratados forman parte del sistema jurídico. La regla número 2 dice que estos tratados deben estar ratificados. Y la regla de 3 dice que los tratados tienen rango de ley. Y aquí está diciendo, ¿qué dice ahí? Con rango de ley. Ya. ¿Estás más convencida o no? Sí. Ok. Ahora lee esto que está subrayado. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales. Ya. Según este enunciado, los tratados son supralegales. Los tratados están en un rango 2, las leyes en un rango 3. ¿Habría contradicción? Sí, porque en la regla del punto 3 dice que tienen que estar en el mismo rango que la ley y estos están por debajo. Sí, pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué dice aquí? La aplicación. ¿La aplicación es primacía o supremacía? Supremacía. Primacía. Primacía. ¿Y rango es primacía o supremacía? Primacía es primero, segundo, tercero, sin importar el rango o la jerarquía o el nivel. Pero rango sí es jerarquía o nivel. Entonces, ¿hay un conflicto? Parece que sí, pero no. En conclusión, los tratados y la ley tienen el mismo rango. Pero de los dos, ¿cuál se aplica? Si hubiera un conflicto, Cecilia, entre un tratado y una ley, ¿cuál se aplica? La ley. ¿El que es más favorable a los derechos? Ahí no habla en ningún momento de favorabilidad. En ningún lugar habla de favorabilidad. A ver, el tratado y la ley tienen el mismo rango. Cuando dos leyes del mismo rango se contradicen, ¿cuál se aplica? La norma especial, doctor. La norma especial frente a la general, la norma posterior frente a la anterior. Esas son las reglas del conflicto de leyes. Pero en este caso, por aplicación del 410, ¿cuál se aplica? Por aplicación del 410, Los tratados. los tratados. Ajá. Pregunta. ¿Y si la ley reconoce derechos más favorables, cuál se aplica? La ley. No, el tratado.
Y si el tratado es injusto, ¿cuál se aplica? La Constitución, doctor. Ahora no estamos hablando de conflictos con la Constitución, estamos hablando de conflictos entre leyes y tratados. En la ley, doctor. Los tratados, porque tienen primacía. Claro. ¿Y esa primacía, Edith, tiene alguna subregla o algún otro elemento más? ¿Sí o no? No hay nada. ¿De dónde se están inventando la más favorable? Aquí no se aplica. A ver, Cecilia, ¿qué rango tienen los tratados? Segundo, están puestos. Claro, pero ¿qué rango tienen en relación los tratados con las leyes? Superior a las leyes. No. Ah, El no. 256 dice con rango de ley. Ley. Eso quiere decir que ¿qué rango tienen los tratados frente a las leyes? ¿Cómo es? ¿Qué rango tienen los tratados frente a las leyes? De igualdad, pero De colateralmente. igualdad. Es que en materia de supremacía tienen el mismo rango. Pero ¿cuál se aplica preferentemente? Los tratados. Los tratados. Eso es otro asunto que no tiene nada que ver con el rango. Ahora, pregunta, si la ley reconoce derechos más favorables frente al tratado, ¿cuál se aplica? Aquí es cuando ustedes responden. La ley reconoce derechos más favorables y el tratado no. ¿Cuál se aplica? La ley, ¿Por qué? porque reconoce derechos más favorables. ¿Y de dónde sacas eso? Aquí está, derechos más favorables, está aquí. Le digo, doctor, que los tratados, porque tienen la primacía. Los tratados tienen primacía frente a la ley. No estamos hablando frente a la Constitución, frente a la ley. Si la ley reconoce derechos más favorables, nos vale 3,5 kilómetros de berenjenas. ¿Cuál se aplica siempre entre la ley y el tratado? Los tratados. Los tratados. Y si los tratados son injustos, ¿cuál se aplica? Los tratados, porque tienen Ya. primacía en la ley. Y si la ley es más injusta, y si la ley es más justa, ¿cuál se aplica? Los tratados. Los tratados. Y si el Barcelona gana el campeonato de la Champions League, ¿cuál se aplica? ¿Cómo es? Hay que soñar para que gane, pero se aplican los tratados, doctor. Sí. Y, a ver, Mauricio, y si tu perro se hace pis en la alfombra, ¿cuál se aplica? El tratado. El tratado. Y si la ley es bonita, Igual el tratado ya, y ya, si ya el, nos tra- vale si está bien o no. sí. Si el tratado es feo igual, Igual. ya. Siempre se aplica el tratado ¿frente a quién? La ley. Ley. Frente a la ley. Exactamente, frente a la ley. No estamos hablando de la Constitución. Y no estamos hablando de tratados de derechos humanos. ¿Está claro? Estamos hablando de un tratado cualquiera frente a la ley. ¿Está claro? Las primeras reglas hacen referencia a tratados generales. Regla 4.
Los tratados de derechos humanos tienen rango de constitución. ¿Está correcto esto? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, se podría decir que sí, doctor, porque en la regla 3 mencionamos que los tratados se aplican siempre ante la ley, porque tienen primacía. Claro, pero eso eran los tratados frente a la ley. Los tratados sobre De los cualquier derechos, tema me pero de los enfrenta a la... humanos, doctor, habíamos dicho que que eran monismo y otros tratados podíamos reconocer como los tratados generales. Los derechos humanos son reconocidos mundialmente y también por la ONU, que son los que se aplican y tienen el mismo rango de constitución. No sé si me entiendo, no sé si hago entender. No, tal vez no he fumado mi porro mantenero y no he podido entender tu lenguaje. ¿Puedes explicarte mejor? Que los tratados de los derechos humanos son monistas o, y Les dije que el monismo entró en desuso, pero los tratados en no des- pueden ser monistas. Los estados son monistas, dualistas o internacionalistas. pero mi explicación se va, si también se puede decir que son monistas, aunque los tratados no lo son, los tratados de derechos humanos sí tienen rango de constitución porque eh, son reconocidos por la organización, Esa no por es la ONU. razón. Esa no es razón. Pueden ser reconocidos por la Unión Soviética y los países intergalácticos y eso no tiene nada que ver. ¿Sabes dónde se establece esto? Lee lo que está subrayado. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Ya. Esto es la Carta de la ONU, lo que estamos leyendo. No es la Constitución, doctor. Ya. Entonces, nos vale un pepino lo que diga la Constitución. Pero en esta regla 4 entran también los tratados de derecho comunitario. ¿Cuáles son los tratados de derecho comunitario? Pues las normas de el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones. En el caso de Bolivia. En el caso de Europa, pues es la Comunidad Europea. ¿Se entiende, Achacata? Sí, doctor. En conclusión, un tratado de derechos humanos, ¿qué rango tiene? De constitución, doctor. Ya. Y un tratado pinche cualquiera que no sea de derechos humanos, ¿qué rango tiene? De ley. De ley, correcto. ¿Qué ocurre cuando hay un conflicto entre una ley y un tratado cualquiera? ¿Cuál se aplica? Tratado. El El tratado. tratado. Pregunta, ¿qué existe cuando existe un conflicto entre el Tratado de Derechos Humanos y la Constitución? ¿Cuál se aplica? Si es favorable, el tratado tiene primacía. El más favorable. Ahí recién aparece la regla del más favorable. Cecilia, si la Constitución reconoce derechos más favorables, ¿cuál se aplica? La constitución. Si el tratado reconoce derechos más favorables, ¿cuál se aplica? El tratado. El tratado. Ujú. Así de simple. Y si una ley entra en conflicto con un tratado cualquiera, ¿cuál se aplica? El tratado. El tratado. Y si la ley reconoce derechos más favorables frente al tratado cualquiera, ¿cuál se aplica?
La ley. El tratado. Ah, La regla de lo más favorable es solo una regla para los conflictos entre la Constitución y los tratados de derechos humanos. Ahí sí hay regla de lo más favorable, pero entre tratados y leyes, ¿cuál es la regla? el tratado. Siempre. ¿Está bien? Y si llueve en la punta del Tunar y Cecilia, ¿cuál se aplica? El tratado. El tratado. ¿Está claro? Sí. Regla 5. La regla 6 es compleja. Cecilia, vas a leer lo que voy a... Más bien vas a leer obviando lo que voy a subrayar. Vas a leer el parágrafo 1 del 256. Obviando lo subrayado. Ya. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Ya. Ese es un enfoque distinto para entender el 256. ¿Por qué estoy eliminando ratificación o adhesión? Porque firma, ratificación y adhesión son pasos del procedimiento de celebración de tratados. Y el paso número 1 es la negociación, y el paso número 2 es la firma, y la ratificación y la adhesión entran como 3. Por consiguiente, la firma es el paso más antiguo. Podríamos decir entonces mínimamente con la firma, y el efecto es exactamente el mismo. Pero la regla se va a inferir de diferente modo. La regla sería así. Los tratados de derechos humanos, ¿ya? Que reconozcan derechos más favorables, se aplicarán con preferencia a la Constitución Política del Estado, aunque solamente hayan sido firmados. Los tratados de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables se aplicarán con preferencia a la Constitución, aunque solamente hayan sido firmados. ¿Está bien? Doc, ¿qué tal? Ya. Esta regla tenla presente para el siguiente ejemplo. Digamos que el Choquehuanca va a negociar un tratado y resulta que es un tratado sobre derechos de los homosexuales. Y dice, por quedar bien con mi amigo Alvarito García Linera, voy a aceptar todo lo que digan sobre los derechos de los homosexuales, dice el Choquehuanca. Entonces el tratado establece el derecho de los homosexuales a casarse y a adoptar. Pregunta Fabián, ¿los homosexuales en Bolivia ahorita tienen ese derecho? No como tal, pero sí hay la sentencia constitucional a favor de que instauró una pareja homosexual, ¿no? Hay ese precedente. Sí, hay un precedente, pero no es erga omnes, es inter partes. Pero podrían accionar del mismo modo otras parejas. Pero bueno, entonces, ¿les convendría a las parejas de homosexuales este tratado? ¿Qué dices? Con el hecho de que Choquehuanca haya firmado, pues sí, pero con el hecho de que solo lo haya mencionado, no. Ya. Ahora imagínate la siguiente hipótesis. Imagínate que el Choquehuanca, firma el tratado. El tratado llega a Bolivia y lo someten a un control previo de constitucionalidad antes de la ratificación.
Y como la Constitución dice la familia y bla, 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 entonces el Tribunal Constitucional sugiere no ratificar este tratado y no se lo ratifica. Pregunta, si dos homosexuales quieren casarse y adoptar, ¿podrían aplicar con preferencia a la Constitución? Porque este tratado evidentemente reconoce derechos más favorables, ¿no ve? ¿O no? Claro, sí. Sí reconoce derechos más favorables que la Constitución. Por tanto, como reconoce derechos más favorables y ha sido firmado, entonces, primero debe aplicarse en el derecho interno, pero no solo se aplica en el derecho interno, sino se lo aplica con preferencia a la Constitución. Eso da a entender el 256. Los tratados en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Otro caso es el de los ratificados y otro caso es el de los adheridos. Por consiguiente, el juez sí podría declarar el derecho de los homosexuales a casarse y adoptar en virtud y aplicación de este tratado hipotético. ¿Posible? ¿Es posible o no es posible? Sí, Doc, es posible. Jurídicamente es posible. Ahora vamos a ver cuán ecuánimes son los jueces. Yo, la verdad, no confío en la ecuanimidad, en la neutralidad, en la imparcialidad, ni siquiera en la inteligencia o en las dos neuronas de los jueces. En el ejercicio de la profesión, uno llega a cansarse de escuchar estupideces por parte de autoridades judiciales. Pero bueno, esto es verdad, está en la Constitución y lo que estamos analizando es texto. No me estoy inventando absolutamente nada. Última regla. Esta ya es fácil. Última regla, regla 7, lo voy a poner aquí. Algunos tratados se aprueban por referéndum. Algunos tratados se aprueban por referéndum. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Doc, ¿cuáles son los tratados que preferentemente se excluyen de la firma, ratificación y no me acuerdo el tercero, y sí son necesarios que se aprueben por referéndum? No, no, no. Los tratados que se aprueban por referéndum es otra regla. ¿Está bien? Los que se aprueban por referéndum son los que nos permiten, eso es parte del trabajo que van a hacer el sábado, pero los que modifican fronteras, los que nos permiten entrar a una organización comunitaria o de derecho comunitario o en la que el Estado ceda competencias a un ente comunitario o si entramos a una moneda internacional como política monetaria, como los europeos han entrado al euro, en esos casos, o si el 2% del padrón electoral así lo permite, pues ese tratado se ratifica por referéndum. Esa es otra condición. Ahora, ¿cuáles son los tratados? Bueno, la condición es, en el caso de los tratados de derechos humanos, basta que el tratado reconozca derechos más favorables. Basta que reconozca derechos más favorables. Y que solo haya sido firmado. En ese hipotético caso, se podría primero aplicar en Bolivia, pero esa aplicación sería inclusive con primacía a la Constitución. Pero ahora, hasta ahorita, en los 11 años del Estado boliviano plurinacional, no se ha dado un caso así. Pero estoy esperando a que ocurra. Eventualmente ocurrirá. ¿Se entiende? Sí, Doc, claro, gracias. Ok. Señoritas,
Tienen actividad el sábado. Conmigo Doctor, nos vemos. Adelante. Es puntuada. la regla 5, ¿podría repetir, por favor? Cecilia, la actividad del sábado es puntuada. La regla 5. Sí, por favor. Los tratados de derechos humanos y la constitución política del Estado, cuando tengan un conflicto, se aplica la más favorable. Esa es la regla 5 que ustedes conocen y para el parecer quieren aplicar en todo lado. No es lo mismo la regla 3 que la regla 5. ¿Está bien? Gracias. La actividad del sábado sí es una actividad puntuada. Así que atentis. Y solo se va a dar en el horario de clases, por si acaso. ¿Preguntas? Ok. La regla número 6, ¿la puede repetir, por favor? Porque ¿Cuál no regla? la tengo. La regla número 6. A ver. Los tratados de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables se aplicarán con preferencia a la Constitución, aunque solamente estén firmados. Ya, doctor, gracias. Bueno, sean felices. Nos vemos el miércoles conmigo y con el Classroom el sábado. Adiósito. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego